En una tierra muy cercana al mar de Asia, gobernaba el rey Poplo y su mujer Gisania. Tenían una hija muy hermosa llamada Isomberta. La doncella tenía 15 años y era necesario casarla según las costumbres del rey, pero ella no estaba interesada en ningún noble o infante que su padre le presentara. Viendo que no podía evitarlo, decidió escapar de su castillo. Se perdió entre los montes y campos. Anduvo hasta encontrarse con un brazo de mar, donde por suerte vio una balsa atada a un muelle. Isomberta subió a la balsa y desató las amarras. Dejó que la marea se la llevara sin importarle nada. Afortunadamente, la balsa tenía suficiente comida para 3 días. Sobrevivió gracias a Dios, que así era su voluntad. Hasta que pasaron 3 días, llegó a una playa. Isomberta bajó de la balsa y comenzó a explorar esas nuevas tierras. No vio nada ni a nadie, porque en esas playas el conde Eustacio practicaba la caza y estaba prohibido a cualquier otra persona. Casualmente, el conde se encontraba cazando. Recorría el lugar con sus perros en busca de una presa. Los perros olieron y persiguieron a Isomberta. Ella, asustada, se resguardó dentro de un árbol y ahí clamó por ayuda. ¡Auxilio! ¡Dios! ¡Ayúdame, que me devoran! ¡Sálvame, Dios mío! ¿Pero qué estoy escuchando? ¿Un árbol se encomienda a Dios? El conde alejó a sus canes y al asomarse se sorprendió aún más por la belleza de Isomberta. Si mis ojos no me engañan, si no eres un peligroso ser fantástico, dime, ¿quién eres? Oh Señor, soy mujer y soy cristiana. Estoy desorientada muy lejos de casa. Señora mía, soy un caballero, juro que no la deshonraré. La cuidaré si me permite auxiliarla. Dicho esto, el conde descendió del caballo, ofreció su mano y sacó a la doncella de la abertura del tronco. Intentó averiguar los orígenes de Isomberta, pero ella se negó a revelarlo, pues temía que la devolvieran con su padre, donde sería obligada a casarse. Por último, el conde decidió resguardar a Isomberta con la condesa Ginesa, madre del conde Eustacio. 20 hombres la escoltaron hasta la ciudad de Portemisa. La condesa Ginesa dio de comer a su invitada y la trató con mucha educación mientras esperaba el regreso de su hijo Eustacio. Cuando el conde regresó, primeramente fue a averiguar si Isomberta se encontraba cómoda. Le habló con dulzura e intentó conseguir el favor sensual de Isomberta. «Bella dama, en verdad estoy enamorado, pero temo que no me correspondas». Amable Señor, yo respeto la sagrada tradición y solo correspondo a mi futuro marido. Fue así que el conde Eustacio se dio cuenta de que solo lograría formar una familia por medio del sagrado matrimonio. Por lo tanto, consultó primero a su madre, la condesa Ginesa. «Madre, estoy enamorado de Isomberta. Es claro por su comportamiento que ella es de familia noble. Por lo tanto, quiero casarme con ella». Me pesa mucho en el corazón esto que escucho, hijo mío, porque en realidad no conoces a esta mujer, no sabes de su linaje, solo sospechas. No sabemos qué mañas oculte. Pero no importó razón alguna. El conde ya estaba perdidamente enamorado. Y a decir verdad, Isomberta también deseaba mucho casarse con el conde. Lo consideraba por mucho mejor que aquellos hombres presentados por su padre. La boda fue en grande. Vinieron vasallos de Isomberta y del conde. Poco tiempo después consumaron el matrimonio, quedando Isomberta embarazada. Sin embargo, en esos días sucedió una tragedia. El rey de esas tierras mandó a llamar al conde, pues debía proteger la frontera por 15 largos años. El conde Eustacio no podía negarse al llamado del rey. Por lo tanto, antes de retirarse a la guerra, dejó al caballero Sandoval al cuidado de la doncella Isomberta y de su madre Ginesa. Mientras tanto, el embarazo continuó hasta que llegó el día en que parió y dio a la vida a 7 hijos, todos varones, las más hermosas criaturas que el mundo pudiera ver.
y así como cada uno nacía, venía un ángel del cielo y ponía un collar de oro a cada recién nacido. Esto es un milagro. Sin embargo, nadie va a creerme que vi ángeles descender del cielo. Además, en estas tierras se considera que la mujer que tiene gemelos es una mujer adúltera. Si Isomberta tuvo 7 hijos, pensarán que fue 7 veces infiel. La condena ante ese delito es la muerte. Sin embargo, los collares de oro son muestra de un milagro. ¿Qué debo hacer? ¿Cumplo la ley o salvo a la familia de mi señor? Ya sé. Le escribiré cartas al conde explicándole que tuvo 7 hermosos hijos que nacieron con collares de oro. Así él decidirá si debe ser juzgada su esposa o ser perdonada. Mandó unas cartas con su escudero y el mensajero tomó el camino hacia el conde, pero se detuvo a descansar en la ciudad de Portemisa, donde lo recibió muy bien la condesa Ginesa. Ella ofreció comida y muchas bebidas al escudero. Lo dejó tan satisfecho, borracho, que se quedó dormido. Aprovechando esta situación, la condesa robó las cartas con el objetivo de hacer daño a su nuera Isomberta. Por lo tanto, escribió nuevas cartas. Nacieron 7 podencos, es decir, perros malformados con collares de cuero apestoso. Sustituyó las cartas y esperó a que el mensajero se recuperase de la borrachera. Lo despidió con muchos encargos y saludos para su hijo, el conde. Ante las malas noticias, el conde Eustacio devolvió las cartas con la respuesta de salvaguardar a los infantes y a Isomberta, ya que él estaba seguro de la inocencia de su esposa. Cuando él volviera a sus tierras, se encargaría de averiguar ese problema a profundidad. Le encargó al mensajero que no mostrara a nadie las cartas, salvo al caballero Bandoval. El mensajero regresó por el mismo camino y se hospedó una noche en el castillo de la condesa Ginesa. Nuevamente fue emborrachado y hartado de comida hasta quedar dormido. Nuevamente la condesa cambió las cartas. Inmediatamente debe morir la condesa y sus malformadas criaturas. El caballero Bandoval debe cumplir esta orden con la finalidad de salvaguardar la honra del condado. Bandoval sintió mucha pena al leer las cartas. Suponía que eran las palabras del conde Eustacio, pero debía obedecer. Por favor, caballero mío, no le hagas nada a mis hijos. Con gusto permito que me quites la vida, pero ellos no tienen la culpa de nada, déjalos vivir. Bandoval no dijo nada, solo se llevó a los infantes al bosque donde tenía resuelto matarlos. Sin embargo, no pudo, y los dejó a su suerte. Decidió mantener prisionera a la dama Isomberta hasta que regresara su señor el conde. Mientras tanto, en el bosque los recién nacidos fueron socorridos por Dios, quien envió a una sierva para que los cuidara hasta que en pocos días un ermitaño de nombre Gabriel descubrió a la sierva con los infantes. Consideró que se trataba de un milagro, por lo tanto optó por cuidar de los niños. Al pasar los años, los niños crecieron, comenzaron a hablar, andar y jugar. En poco tiempo empezaron a practicar juegos de armas, acrobacias y destreza. Jugaban a pelear entre ellos. Sus juegos parecían auténticas guerras de caballeros, pero al hermano mayor lo dejaba encargado de cuidar la ermita. Así hizo varios días, hasta que la gente se extrañó de ver al ermitaño, que antes andaba solo, y ahora acompañado por 6 hermosos mozos con collares de oro. La noticia se esparció por la ciudad hasta llegar a los oídos de la condesa Ginesa. Esto es mucha casualidad. Un ermitaño acompañado de 6 niños hermosos y con collares de oro. Sospecho que se trata de mis nietos perdidos. Será mejor que mande a llamar a ese ermitaño con esos mugrosos niños. En cuanto vio al ermitaño con los niños, tuvo la certeza de que se trataba de sus nietos. Los reconoció por los collares de oro. Querido ermitaño, has hecho un buen trabajo educando a estos niños. Son hermosos y me gustaría estar a cargo de su educación y cuidado.
Ten en cuenta que conmigo nada les faltará. Tendrán una cama y un techo digno de reyes. Serán bien alimentados y educados como caballeros. Por mi nombre serán nobles. Por eso te pido que los dejes a mi cuidado. Por la fuerza de estas razones, muy a su pesar, el ermitaño entendió que era lo mejor para los niños. Lloró mucho, al igual que los niños. Fue amarga su separación, pero el ermitaño se iba contento, pues consideraba que había obrado de la mejor manera. Durante unos días los niños fueron bien alimentados, fueron cuidados con muchos afectos, pero llegó el momento en que la condesa pensó: cuando regrese mi hijo, será revelado todo esto, y los niños al saber la verdad y al volverse mozos, buscarán vengarse de mí. No puedo permitirlo. Lo mejor será acabar con la vida de los niños, para borrar toda prueba de mis hechos. Primero despediré a la servidumbre que se vayan de cuarentena. Solo conservaré a 3 leales sirvientes, uno para que cuide la puerta y otros 2 para que degollen a los niños. La condesa dio la orden de retirar los collares para poder degollar a los niños con más facilidad. Al ser desprendidos de sus collares, los niños se convirtieron en cisnes y volaron hacia un ventanal, escapando así de la muerte. Este milagro maravilló a la condesa y a sus secuaces, pero su mente sagaz llegó a una macabra conclusión. Entonces, si al quitarle los collares se volvieron cisnes, es muy probable que al colocarle nuevamente los collares se transformen en hombres. No puedo permitirlo. Llamaré a un platero y le pediré que me haga una copa de oro con los 6 collares. El platero, nada tonto, usó solo un collar para forjar la copa. Tampoco necesitó más material, pues milagrosamente el oro de ese collar fue muy abundante, lo suficiente para hacer una copa bastante grande. La condesa quedó complacida, era su copa favorita para lucir en las reuniones. Por su parte, el platero se guardó para sí mismo los otros 5 collares. Pasaron los años y concluyó la guerra. Se llegó al momento en que el conde regresó a su tierra. Fue una gran noticia y fue bien recibido por sus vasallos. Pidió ver a su esposa y a los 7 hijos podencos. Evidentemente, encontró muy cambiada y Isonberta por la desesperación y la tristeza. No eran podenco, eran 7 niños, las más hermosas criaturas que en el mundo podrían haber nacido, con collares de oro, forjado en el mismo cielo. Yo pedí y rogué que me mataran y no a mis hermosos hijos, pero siguiendo las órdenes de tus cartas, me arrebataron a mis criaturas. ¿Pero cómo es posible? Yo ordené que no les hicieran daño. Bandoval, trae inmediatamente esas cartas falsas. Ante la evidencia, el conde descubrió las cartas falsas. Interrogaron al mensajero, que después de ser persuadido con amenazas, confesó haberse emborrachado de ida y vuelta en el castillo de Portemisa, el castillo de la condesa Ginesa. El conde decidió buscar a su madre. La condesa salió a recibir a su hijo con miedo, pues entendía que había sido descubierta. «Madre, mi esposa y Bandoval me dicen que me enviaron cartas donde me explicaban que Isonberta dio nacimiento a 7 hermosos hijos, que nacieron con 7 collares de oro. El mensajero pasó por tu castillo y me entregó unas cartas cuyo contenido decía que tuve 7 hijos podencos con collares de cuero. Luego yo ordené que fueran custodiados y protegidos hasta mi regreso, pero al volver descubro que mis hijos fueron condenados a muerte por culpa de unas cartas falsas. ¿Qué sabes tú de esto?» Hijo mío, yo siempre he procurado tu propio bien. Después de recibir la noticia del nacimiento de los 7 niños,
entendí que habíamos caído en deshonra y que el pueblo hablaría de la adúltera que es tu mujer, como actualmente ya lo hacen. Es necesario castigarla para restablecer tu honra. Tu voluntad debe respetar la ley acostumbrada. De lo contrario, el pueblo te tomará como un gobernante débil e injusto. Provocarás el desaire de tu pueblo y de tu rey, y perderás tu hacienda y tu título como noble. Te convertirás en un paria, un marginado. Por eso, cuidándote, mandé a cumplir la ley, y tú debes hacerlo. Tienes que castigarla. Debes acusarla de adulterio. Ella debe sufrir la pena máxima. Los hombres sabios del reino se reunieron y determinaron que el juicio podría ser resuelto por combate entre caballeros. La condesa Ginesa sería representada por el caballero Reptador, un hombre grande y muy fuerte, famoso por sus habilidades en batalla. Sin embargo, Isonberta, al ser extranjera, no contaba con ningún conocido que la protegiera. Sus allegados tampoco querían defenderla, porque en verdad la consideraban adúltera o porque le tenían miedo a Reptador. Dios nuestro, Dios Señor nuestro, haga por favor un milagro sobre mi persona. ¿Sabe usted que soy inocente? No permita que la falsedad triunfe, menguando así mi verdad y mi derecho. Si es voluntad suya, Señor Jesucristo, ruego a usted me encomiendo, sea mañana lo que su voluntad desee. Sus ruegos fueron escuchados por Jesucristo y toda la corte celestial. Enviaron un ángel a visitar en sueños al ermitaño Gabriel, quien le fue revelado toda la historia de Isonberta y sus hijos convertidos en cisnes. El ángel concluyó ordenándole al ermitaño que despertara al hermano mayor y lo llevase a una iglesia. Hacia el amanecer, mozo y ermitaño se dirigieron a la iglesia. Ante las primeras campanadas, se les apareció un ángel y se dirigió así: «Hijo mío, no temas, porque Dios está contigo. Él ha prometido gracia y te ha nombrado defensor de las viudas, huérfanos y mujeres acusadas injustamente. Ve a la plaza principal y ahí encontrarás a tu madre en gran peligro. Debes rescatarla y presentarte ante tu padre el conde Eustacio, como el caballero defensor de mujeres». Al escuchar esto, el joven mozo fue muy dichoso, y junto al ermitaño salieron en busca de la mujer acusada injustamente. En el camino se encontraron al séquito del conde Eustacio, que llevaba a una mujer sometida por cuerdas. Sollozaba mansamente, pues ya había aceptado su destino. A pocos pasos caminaba el caballero Reptador, preparado con su armadura por si alguien se presentaba a desafiarlo, y cumplir así el juicio por combate. El caballero, al ver la comitiva, entendió lo dicho por el ángel y se presentó ante el conde. Señor, pido por merced que me deje ser caballero, porque yo quiero lidiar contra Reptador, y por el derecho a defenderse de la dueña Isonberta. Saldré triunfador por la gracia de Jesucristo. «No quiero que derrames tu sangre, joven. No puedes ser caballero si no tienes armadura». Señor conde, no debe privar a la señora de su derecho a ser defendida. Que no se diga que fue privada por obra tuya. Permíteme prestar mi armadura y mi caballo para que el mozo sea nombrado caballero y pueda defender a la señora Isonberta». Entonces acordaron que el joven misterioso defendería a Isonberta. Se preparó el campo de batalla y se prepararon para lamentar la muerte del joven caballero. Fue grande su sorpresa después de ver el primer impacto que ambos dieron en sus escudos, con las lanzas, y que ninguno cayó ni se moviera un poco de sus caballos. Se tornaron uno contra el otro y dieron grandes golpes,
y la gente se emocionaba por el buen espectáculo, hasta que el mozo logró introducir su lanza en una pequeña abertura de la armadura de Reptador. Logró derribar a su oponente, mientras que el joven, raudo y precavido, bajó de su caballo, desenvainó la espada para finalmente decapitar a Reptador. Ante tal resultado, los nobles quedaron enmudecidos y no recuperaron el habla hasta que el hermoso joven preguntó si debía hacer alguna otra cosa. Entonces los nobles concluyeron el juicio y otorgaron la libertad a Isonberta. Ahora que mi dueña Isonberta es libre, debo decir, señor conde, que yo soy tu hijo. Por mi culpa y la de mis 6 hermanos, nuestra madre fue acusada de infidelidad. De eso se salvó hoy por gracia de Dios. Beso tus pies, padre, y me declaro tu vasallo. Con estas palabras, el conde se sintió muy agradecido. Reconoció a su hijo por el collar dorado. Se reunieron con Isonberta y pidieron razones de los hermanos desaparecidos. La condesa Ginesa intentó matar a los infantes, pero gracias a Dios se convirtieron en cisnes. Un ángel me reveló que los infantes viven en un lago cercano. Si devolvemos los collares de oro, podrían convertirse en humanos nuevamente. Al escuchar la noticia, el herrero regresó los collares. Conforme colocaban cada uno en los cisnes, estos se convertían en humanos. Pero faltaba un collar, el que había sido usado para forjar la copa de la condesa Ginesa. Por esta razón, solo pudieron convertirse en humano 5 de los 6 cisnes. El hermano que permaneció como cisne graznaba amargamente al descubrir que el resto de sus días sería una hermosa ave. El caballero cisne abrazó a su hermano menor, convertido en ave, y con tiernas palabras lo consoló. Entonces el caballero cisne habló de la siguiente manera. Dios me ha nombrado el caballero cisne, protector de las mujeres y los huérfanos, por lo que debo irme en busca de hacer justicia donde haga falta. Llevaré conmigo a mi hermano cisne y juntos navegaremos por los ríos, exploraremos bosques y encontraremos reinos. En cuanto a la condesa Ginesa, madre del conde Eustacio, dice la historia que fue encarcelada por el resto de sus días. A mí me gusta imaginar que fue exiliada y que utiliza la copa para convertir en cisnes a jóvenes mozos distraídos. Esta fue la leyenda del caballero cisne, recuperada del texto medieval La Gran Conquista de Ultramar, una de las fuentes medievales que nutrieron el cuento El Velo Robado, que a su vez inspiró el ballet El Lago de los Cisnes. Por último, te agradecemos que nos hayas escuchado, agradecemos al Festival Viso y les pedimos de favor dejen su like, su comentario y los invitamos a que nos acompañen por medio de Zoom a la charla sobre la leyenda del caballero cisne y cómo fue evolucionando hasta llegar al Lago de los Cisnes. Simplemente si tienes alguna duda o quieres comentar, nos podemos ver en el Zoom. Bye.